En esta ocasión, como siempre, con el gusto de estar ante ustedes hablando sobre historia de Sonora, relativo a un capítulo más de la pequeña obra de divulgación popular que hace algunos años me tocó realizar, Sonora, la prehistoria del siglo XXI en pocas palabras, y retomando la sesión anterior que se refiere al siglo XVIII, o sea, los 1700, para mediados de 1700 viene a México un visitador enviado por el rey de España para modernizar la administración de las colonias. El imperio español de toda la humanidad producía muchas cosas, producía muchos recursos, mucho oro, mucha plata, se mandaba a la madre España, o sea, a Madrid, qué sé yo, y se gastaba en pagar sueldos, en pagar telas a Francia, vinos a Francia, armas a Inglaterra, hasta tabaco a Holanda. Entonces, eso viene a producir esa llegada de este visitador José de Gálvez, una conmoción en el Nuevo Mundo, y ya estamos hablando de 1770, vienen los viajes de Juan Bautista de Anza, San Francisco, California, y luego se da un caso curioso a mediados de ese siglo XVIII, en que grupos de importancia, tanto en la provincia de Sonora como en la provincia de Sinaloa, empiezan a destacar por su capacidad económica y su estructura de poder, y ellos se empiezan a llamar a sí mismos los notables. Podemos encontrar algunas familias, por ejemplo, referir tanto en Cozalá, Sinaloa, como en el Rosario, Sinaloa, a las familias Iriarte, Martínez de Bea, Espinosa de los Monteros, en Álamos a los Salido, a los Almada, a los Urrea, también en San Miguel de Orcasita, a nombres ligados con Ures y con el Pitic, después Hermosillo, que serían las familias Íñigo, Astiazarán, Cubillas, Gándara, y así por el estilo. Entonces, esta gente es un momento histórico el que se vive en el que la población de estas provincias no era mucha. Sin embargo, puedo referirme a 2 o 3 lugares de 1791, los habitantes que tenían. Sería curioso. Altar, 2,477, toda la región de Altar. Arizpe, 7,622. Bacuachi, 273. Bavispe, 209. Ostimuri, que era una provincia entre el río Yaqui y el río Fuerte, 16,000. El Pitic tenía 1,000 habitantes, 1,095. En Tucson tenía 644, era parte de Sonora. En el caso ya de Sinaloa, al que correspondía Álamos todavía, hasta 1831, tenemos que había en Álamos 7,174 personas, en Cozalá 3,492 al sur de Sinaloa, en Culiacán una gran población de 10,897, y en lo que es Sinaloa de Leyva, ahora Sinaloa de Leyva, antes la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, tenía 9,573. Entre 1796 y 1820, el Imperio Español quitó la prohibición de que todo comercio, que cualquiera que se dedicara a esta actividad hiciera en el virreinato de la Nueva España, tenía que hacer a través del Consulado de Comerciantes, tanto de la Ciudad de México como de Guadalajara, como de Veracruz. Tenía que llegar la mercancía de Europa por parte de ellos, y ellos eran los que la distribuían en todas partes del país. Acuérdense que el transporte de la época, estamos hablando de 1770 y tantos, 90, casi los 800, eran las recuas de mulas, grandes
cantidades de mulas cargadas, iban y venían, y se empieza a crear aquí una sensación en estas zonas del noroeste de autosuficiencia. En el centro del país, los peninsulares, o sea, los que vivían en México con poder económico y poder político, nacidos en España, se le llamaba peninsulares, pero los hijos de esos españoles nacidos en México se les llamaban criollos. Y resulta que en el centro del país, en el Bajío, en la Ciudad de México, estos criollos eran vistos como gente de segunda. Sin embargo, en el noroeste, en los hoy Sonora y Sinaloa, tanto españoles como criollos habían amasado fortunas y poder y no tenían ningún conflicto entre estas dos castas, entre los hijos entre los nacidos en España y los nacidos en México de padres españoles. Entonces, propiamente estaban tranquilos y los aires de la revolución que traería la guerra de independencia, y estamos hablando que los antecedentes principales fueron la revolución de Estados Unidos contra Inglaterra, la independencia 1776 y la Revolución Francesa 1789, que cambian propiamente todo el hemisferio occidental, y México no sería la diferencia. Curiosamente entonces, para esa época, empieza a sentirse la necesidad de que los puertos, nuestros puertos, ya con la apertura a raíz de 1796 y 1820, ya los puertos de ingreso de mercancías eran San Blas en Nayarit, Mazatlán, Guaymas, San Diego, Monterrey en California, la Alta California, y por ahí ingresaba la mercancía, y eso provocaría en un momento dado que la región de Álamos estaba muy lejos del Rosario, Sinaloa, y mucho más lejos del puerto de San Blas en Nayarit, y le convenía socioeconómicamente pertenecer a Sonora para depender de las mercancías que entraban por Guaymas. Curiosamente, viene un nuevo gobernador que tiene un gobierno largamente prolongado, o sea, el general Alejo García Conde, nacido en África y que venía de Honduras, y él está de gobernador de la Intendencia de Arizpe, que era Sonora y Sinaloa, entre 1796 y 1813. Con él, con el general García Conde, venía un sacerdote agustino llamado Agustín José Chirlín, un hombre prácticamente desconocido, pero que se había ligado con el general García Conde porque había participado en que el general tomara una nueva esposa, porque era viudo o era una nueva esposa en la Ciudad de México o en Monterrey, algo por el estilo, y se viene con él y resulta ser un misionero importante en Sinoquipe, en Arizpe, Babiácora y Banamichi. Sin embargo, Agustín José Chirlín, como todo monje agustino, era una persona talentosa, que se deja influenciar por la Revolución Francesa, por la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra, y empieza a dar muestras de un pretendido intenciones libertarias, como ya en el país se empezaban a sentir antes de 1810. Chirlín, evidentemente, al hacer su deseo de que México se independizara, pues evidentemente fue capturado por las autoridades virreinales y puesto en prisión en Chihuahua y en Durango, de donde el gobernador intendente y el comandante militar de Sonora, Alejo García Conde, su protector, lo sacó, y Chirlín es considerado
como una de las personas muy importantes a la consumación de la independencia, 1821, cuando era él sacerdote de el Rosario, Sinaloa, y un viajero que estuvo también aquí en el Pitic, llamado, un viajero inglés, el teniente R.W.H. Hardy, lo conoció en aquellos 1820 y tantos y decía que era un sacerdote excéntrico, muy bueno para las bromas, los negocios mineros y sobre todo la bella compañía femenina. O sea que este sacerdote sí agarraba por todos lados. Para el historiador sinaloense importantísimo que vivió en los 50 y principios de los 60 aquí en Hermosillo, expulsado de Sinaloa, don Antonio Nakayama, un gran historiador, Chirlín debe ocupar uno de los puestos importantísimos en la historia del noroeste por ser un considerado padre del federalismo. ¿Qué quiere decir federalismo? Una reunión de estados autónomos que se unen todos, como está México ahorita, para gobernarse, darse un gobierno común, pero conservando cierta autonomía y cierta, ya no digamos soberanía, ¿no?, entre ellos mismos. Pero viene curiosamente la Guerra de Independencia a partir del 16 de septiembre de 1810. Estamos viviendo los días, el domingo es 16 de septiembre, una vez más, y nos llenamos de regocijo. Y curiosamente, el cura Hidalgo, en diciembre de 1810, después de haber empezado su campaña en el Bajío, triunfante, manda a un militar acompañado de una turbamulta de gente que no era propiamente un ejército, que viene al noroeste con el fin de apoderarse de Sonora y Sinaloa por las supuestas grandes riquezas de oro y plata. Y viene toda esta gente al mando de José María González Hermosillo, era coronel todavía, toman el Rosario, derrotan a Pedro Villescusa, que era el jefe, el comandante del presidio de Buenavista, que está ahora donde está la presa Álvaro Obregón en el Oviachic, en el río Yaqui, y incomprensiblemente se quedan un mes descansando hasta que el gobernador e intendente, ya mencionado varias veces, general Alejo García Conde, reúne las fuerzas venidas desde Arizpe, acompañados de indígenas, mayos, yaquis y todo esto, y derrotan adelante de Mazatlán en San Ignacio Piaxtla a José María González de Hermosillo. José María González de Hermosillo sería famoso porque en 1828, 17 años después de eso, se le pondría su segundo apellido a la ciudad de Hermosillo, se elevaría a ciudad de Hermosillo lo que antes era la Villa del Pitic, el 5 de septiembre de 1828, que escasamente acabamos de pasar otra de estas fechas importantes. Y como siempre, para todos, pues mi mejor felicitación y el agradecimiento por haberle robado un poco de su tiempo, pero con la compensación de haber tratado de saber un poquito más de la historia de Sonora y Sinaloa. Muchas gracias y muy amable como siempre.